aquí, buenas noches. Les dice a los hermanos que están conectados. Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 34. Por favor, Marcos capítulo 1, versículos 29 hasta el 34, con el título Jesús tiene el poder de sanar. Jesús tiene el poder de sanar. En el último mensaje vimos cómo el Señor estuvo juntamente con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y estuvieron en la sinagoga de Capernaum. ¿Se acuerdan? Eso estudiamos, hermanitos queridos, póngame atención. Él estaba enseñando los sábados en la sinagoga de Capernaum, y vimos cómo en la sinagoga, en medio de ellos, se levantó un hombre con espíritu inmundo. ¿Se acuerda? Ese hombre se encontraba en medio de la sinagoga. Imagínense este grupo. Y había dentro de esa sinagoga un hombre que dentro de él estaba un espíritu inmundo. Estábamos estudiando, la Biblia no lo dice, pero probablemente ese hombre con espíritu inmundo pasó desapercibido. Pero cuando escuchó enseñar al Señor Jesús, se inquietó y gritó. Vimos que este hombre endemoniado tenía conocimiento, ¿se acuerda? Sabía quién es Jesús, Jesús de Nazaret, sabía la naturaleza divina de Jesús, y eso nos asombra porque los espíritus conocen a Jesús. Ahora, este espíritu inmundo tenía pregunta para Jesús, tenía una pregunta. Y le preguntó a Jesús, ¿has venido para destruirnos? ¿Ya llegó nuestra hora? Ellos saben que van a ser destruidos, pero Jesucristo no le hizo caso, más bien ayudó al hombre endemoniado, lo liberó de Satanás. Es interesante también la obra de los demonios. El último instante, los últimos segundos que el espíritu inmundo estaba dentro de este hombre, terminó haciendo daño hacia la persona de este hombre endemoniado. ¿Se acuerda? Le sacudió con violencia antes de irse. Y decíamos en la clase anterior, tenga cuidado con Satanás. Satanás lo único que quiere de usted es destruirle, quiere hacerle daño. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y de nosotros depende, hermanos queridos, de estar firmes, estar con el Espíritu Santo. Leíamos 1 Juan 5:18, que el que tiene el Espíritu Santo, el maligno no le toca. Tenemos esa bendición de parte de Dios. Hoy vamos a avanzar en el estudio, pero antes quiero que otra vez piense en la división del libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. El libro de Marcos está dividido en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 es la primera parte. Y la segunda parte es desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Esa es la división general. ¿De qué se trata cada parte? En los 10 primeros capítulos usted va a encontrar el siguiente tema. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vamos a ver en los primeros 10 capítulos cómo Jesucristo trabajó para el ser humano, vino a servir a los hombres, vino a hacer milagros, vino a predicar. Lo vemos trabajando, lo vemos actuando. Pero en los últimos capítulos, desde el 11 hasta el 16, estos 6 últimos, mire el texto. Y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que en estos últimos capítulos, usted y yo vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo dio su vida por el ser humano. Amén. Ahora, acuérdese, cómo empezamos estudiando Marcos. Primero apareció Juan el Bautista, anunciando que ha de venir el Cristo. ¿Verdad, Jason? Anunciando acerca de que viene un más poderoso que él,
que ni siquiera es digno de desatar la correa de su calzado, que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba anunciando la venida de Jesucristo, y Jesucristo se pone a la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? En el libro de Juan vimos que Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Jesús está en la fila de los pecadores y llega para ser bautizado y le dice, no, yo no quiero bautizarte. Tú deberías bautizarme a mí, dice Juan el Bautista, ¿se acuerda? Y Jesucristo dijo, deja para que se cumpla toda justicia. Porque Jesucristo, hermanos queridos, en el bautismo, cuando fue bautizado, fue reafirmado por el mismo Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego de que Jesucristo fue bautizado, es muy interesante que fue tomado por el Espíritu Santo y llevado ¿hasta dónde? Hasta el desierto, así como usted. Usted cuando obedece al Señor Jesucristo va a ser llevado al desierto. El desierto es la prueba, las dificultades. ¿Y Jesucristo qué hizo en el desierto? Él venció a Satanás cuando fue tentado. ¿Cómo lo venció? Con la palabra poderosa, por 3 ocasiones. Eso ya lo estudiamos. Luego que fue tentado, él seguía en Galilea, el ministerio de Galilea, y él estaba enseñando, ahí en Capernaum, estaba enseñando acerca del evangelio del reino de Dios. Para pertenecer al reino de Dios, el Señor estaba predicando 2 cosas. ¿Y cuáles son? Arrepentimiento y la fe en el evangelio. Acuérdese, todo eso lo vimos. Y en la clase anterior, bueno, también vimos cómo escogió a sus 4 discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En la clase anterior vimos el milagro de la liberación de este hombre endemoniado. Hoy vamos a ver más señales, ¿sí? Vamos a ver estas primeras señales que el Señor hace en Galilea. ¿Sí? Así que Marcos capítulo 1, versículo 29, hermanos queridos. Marcos capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Este es el grupo íntimo del Señor Jesucristo. Versículo 30, y aparece la suegra. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Verso 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Mire, alguien dirá, qué facilito, ¿no? Es una fiebre nomás. Pero ¿por qué está registrado aquí? Esto es tan importante, hermanos queridos, que aparece en los 4 evangelios. Este milagro aparece en los 4 evangelios. Alguien dirá, este texto está muy bueno para enseñar la equivocación de la religión católica, porque ellos dicen que Pedro es el primer papa y Simón Pedro tiene suegra, entonces no concuerda. Puede utilizar para eso, pero hay otra gran enseñanza, hermanos queridos. Esta enseñanza, yo creo que les dije 4 evangelios, no, son 3 evangelios nomás. Esta enseñanza aparece en Marcos, la que estamos leyendo, aparece en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 4, si usted quiere profundizar y estudiar en su casa. En la mañana, acuérdese, Jesús estaba predicando en la sinagoga, donde liberó al hombre endemoniado. Salieron de la sinagoga y fue con Jacobo, Juan, Pedro y Andrés a la casa de Pedro. Es muy interesante que los arqueólogos han descubierto una casa tradicional ubicada en Galilea, en Capernaum. Ellos dicen
Algunos de ellos dicen, esta es la casa de Pedro. De hecho, usted puede ir, tomar un avión y entrar en lo que se conoce la casa de Pedro. Un estudioso del tema, un arqueólogo, describe lo siguiente. Dice literalmente lo siguiente. A un tiro de piedra de la sinagoga de Capernaum se encuentra una estructura que se puede identificar como la casa de Pedro. O sea, si esto es cierto, estaba bien cerca. ¿Cuánto es un tiro de piedra? Depende quién tire la piedra, dirá alguno, ¿no? Bueno, pero es el tiro de piedra de un hombre adulto. A una cuadra. A una cuadra más o menos se encontraba la casa de Pedro, supuestamente. Bueno, eso es una idea que si usted lo quiere aceptar estaría bien, pero estaba relativamente cerca. Ahora, hablemos un poquito de la enfermedad. ¿Quién tiene gripe? Iba a preguntar. Aquí, María José, si tiene. ¿Alguien de ustedes hace la mano el que tiene gripe ahorita? ¿Por qué no se pusieron mascarilla? Muy bien. Hermanos queridos, la gripe en aquel tiempo era muy difícil, como lo es hoy también, pero hoy tenemos medicamentos. Gracias a Dios tenemos medicamentos. Pero lo que está diciendo aquí no es una gripe. Al parecer es algo que llamaríamos nosotros como una infección. ¿Cómo lo catalogaban en aquel tiempo? Cuando ellos estaban calientes, decían, es una fiebre. La fiebre es solamente un síntoma de una enfermedad más grave y en muchas ocasiones es inevitable. Ahora piensa en la edad de la suegra de Pedro. ¿Qué edad tendría la suegra de Pedro? Era probablemente de avanzada edad. Era una persona mayor y ella se encontraba desvalida por la enfermedad, estaba acostada. Cuando uno tiene fiebre muy alta, ¿quién ha tenido fiebre muy alta? ¿Alguno de ustedes? Muy bien. ¿Cuál es la sensación? Es una sensación de frío, ¿no? Hoy estaba yo en la tarde con fiebre. Me daba frío, me cubría un poquito y me daba calor enseguida. Es una sensación de frío, pero uno está con el cuerpo muy caliente. Hay un malestar del cuerpo, de todo el cuerpo, y a veces acompañado de dolor de cabeza, de dolor de huesos. Y así estaba la suegra de Pedro, hermanos queridos. Mire, un hombre cuando se enferma, es fácil que vaya a la cama, ¿verdad? Porque los hombres somos un poquito débiles con respecto a las enfermedades. Las mujeres, hermanos queridos, cuando están enfermas, parece que quieren hacer más cosas, ¿verdad? Se ponen a lavar los platos, se ponen a moverse por toda la cocina, por toda la casa, empiezan a arreglar y están enfermas. Para que una mujer, hermanos queridos, esté acostada en cama con fiebre, la enfermedad debió ser muy, muy fuerte. ¿Sí? Fue muy fuerte. ¿Qué tal si le preguntamos a un médico sobre lo que estaba pasando con la suegra de Pedro? Vamos a Lucas, porque Lucas era médico. Preguntémosle a Lucas a ver cómo relata la historia. Lucas capítulo 4, versículo 38. ¿Y está ahí? Lucas capítulo 4, versículo 38. ¿Usted sabía que el escritor era médico? Pues si no lo sabía, ahora lo sabe. Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y aquí está la suegra de Simón, mire, tenía una gran fiebre. Y aquí el médico está diciendo que no es cualquier fiebre, es una gran fiebre. ¿Sí? Y lo rogaron por ella, es decir, que esta suegra era de las buenas, no vaya a pensar que es de las suegras malas, ¿no? Era una suegra que incluso vivía en la casa de Pedro. Pedro la quería, imagínense, una linda suegra. Entonces, como era linda suegra, una buena suegra y tenía mucho amor, ¿qué hicieron los familiares por ella? Rogaron por ella, ¿sí?
e inclinándose hacia ella, mire lo que hizo Jesús, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Y usted puede imaginarse, lo llamamos técnicamente, usted puede inferir que la esposa de Pedro y los familiares hacían todo lo posible para controlar la fiebre, con aquellos métodos de aquel tiempo. ¿Qué hacen ustedes cuando alguien está con fiebre? ¿Cuáles son los métodos? A ver. Pañitos. ¿Qué más? Un baño. Paracetamol, el doctor Isaac, paracetamol dice. Oye, ¿qué más? ¿Qué más les dan? En aquel tiempo tenían su medicina, hermanos. Usted imagínese que ellos hicieron todo lo posible para que la suegra de Pedro esté estable. En una ocasión, Santiago en Otavalo se nos enfermó de fiebre. No sabíamos qué le pasa. Lloraba y estaba muy caliente y eran las 2 de la mañana. Y nosotros no queríamos llamar a mi papá, a mi mamá, a mis suegros, porque imagínense despertarles a las 2 de la mañana. Entonces, para bajarle la fiebre, se nos ocurrió la idea de poner en una tina agua caliente y meter a nuestro hijo, y paulatinamente íbamos echando agua fría, y funcionó. Y nos sentimos contentos y felices porque le bajó la fiebre. Sí, ahí me sentí doctor, me sentí que sabía algo de ser papá. Hermanos queridos, ellos hicieron todo lo que estaba en su alcance para sanar a la suegra de Pedro, ¿sí? Y ellos sabían que Jesús ya había hecho milagros anteriormente. El libro de Marcos no empieza desde el inicio del ministerio de Jesús, sino que hay un relato anterior en el libro de Juan. Por ejemplo, en Juan vemos cómo Jesucristo convirtió 200 litros de agua en vino. Acuérdese. Vimos cómo Jesucristo conversó con Nicodemo. Vimos también cómo, por ejemplo, usted puede observar cómo el Señor Jesucristo sanó a otras personas antes del ministerio que lo miramos aquí en el libro de Marcos. Entonces ellos le están diciendo a Jesús, por favor, el ecuatoriano hubiera dicho, no sea malito Jesús, ayúdenos con la suegra de Pedro, ayúdenos por favor. Jesús acepta y Jesús le sana. Pero fíjese en esto, hermanos queridos. ¿Quién de nosotros ha estado enfermo con una infección, probablemente una gripe que nos ha llevado a la cama, o con una infección fuerte que nos ha dado mucho calor en la cara y en el cuerpo, hemos estado sudando, con dolor de cabeza, dolor estomacal tal vez, con síntomas muy fuertes? Nos hemos sentido muy mal, hemos tenido escalofríos y la gente ha hecho todo lo posible por sanarnos. Si a usted le quieren, ¿qué le han hecho por usted? Pues, le dan de todo medicina, ¿no es cierto? ¿Quién no se ha tomado aquí jengibre con miel y limón cuando ha estado con gripe? Pues, toditos, ¿no es cierto? Porque esa es la costumbre de aquí de Ecuador. Muy bien, así nosotros nos vamos curando de a poquito, incluso terminando la fiebre. ¿Cómo nos sentimos? Por ejemplo, yo ya voy 3 días de gripe. 3 días de gripe, ya no tengo tos, ya no tengo tanta fiebre, un poquito nomás. Paulatinamente uno va curándose de la enfermedad. Incluso cuando se nos baja la fiebre, seguimos con agotamiento y un cansancio general. Pero Jesucristo, ¿qué hizo, hermanos? Cuando sana a la mujer de Pedro, la sana completamente. Es un milagro completo y es un milagro maravilloso, no es cualquier milagro, hermanos. No es que solamente fiebre nomás, no. El doctor Lucas nos dijo una grave
Gran fiebre es la palabra. Entonces el Señor hace milagros completos, no como hoy en día los charlatanes profetas que aparecen en algunas religiones diciendo, ya te voy a curar. Llega el enfermo y dicen, si vieron, ya no está tan patojo como antes, solamente está un poco. ¿Y por qué no se curó completamente? Le faltó fe, le faltó fe. La suegra de Pedro, ¿a qué horas tuvo fe? Si estaba todo el tiempo en cama. Simplemente Jesús fue y la curó. Hay muchos charlatanes hoy en día. He escuchado que les bajan de peso. ¿Ha escuchado usted eso? Los milagros, que les voy a bajar de peso, que les voy a curar las caries a los que están aquí y cosas por el estilo. Hoy en día hay muchos charlatanes, pero aquí vemos en la palabra de Dios cómo el Señor hace milagros completos. Hoy en día, a pesar de las medicinas, por ejemplo, el paracetamol que estaba hablando aquí mi hermano, nos dan toda la medicina, pero incluso con la tecnología que tenemos hoy, ¿cuánto se demora en curar una enfermedad? Necesitamos días, necesitamos horas para que haga efecto la medicina, ¿sí? Pero Jesucristo no hizo un milagro sencillo, hermanos, hizo un milagro maravilloso. Para hacer un resumen hasta aquí, Jesucristo nos demostró su poder. Él nos demostró que frente a una tentación, Él tiene poder sobre Satanás. Él nos demostró que tiene ese poder de llamar a los que quieren a su reino. Nos demostró que tiene poder sobre los espíritus inmundos. Y hoy estamos mirando que Jesucristo tiene poder sobre las enfermedades. Continuemos con el relato. Marcos capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, estamos Marcos 1:32, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Cuándo sucedió los relatos anteriores? Póngame atención atrás, sobre cuando Jesucristo sanó al endemoniado y la suegra de Pedro. ¿Cuándo sucedió todo eso? ¿Qué día? El sábado. Recuerden, estaban reunidos en la sinagoga y se predicaba el sábado. Muy bien. En la tarde, Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero en el 32 dice, cuando llegó la noche. Esto es muy importante, hermanos queridos. Todo sucedió el Sabbat, es decir, el día de reposo. Para los que no sabían, los judíos el sábado no hacían nada, reposaban de sus obras de trabajar. ¿Sí? ¿Cuándo empezaba el sábado? El sábado empezaba, esto por favor ponga mucha atención, desde el atardecer del viernes y duraba hasta el atardecer del sábado. Si es viernes en la tarde, para nosotros los ecuatorianos es viernes en la tarde, pero para los judíos no. El viernes en la tarde hasta la tarde del sábado era el sábado, ¿sí? Precisamente hasta que aparezcan las primeras 3 estrellas en el cielo. Usted está en Galilea, mira al cielo y es tarde y aparecen las estrellas. Eso era indicativo de que se terminó el sábado. Y usted se preguntará, ¿por qué están esperando que llegue hasta la tarde? ¿Quién quiere responder? Porque el texto dice, cuando llegó la noche. ¿Por qué estaban esperando que lleguen esas 3 estrellas en el cielo? ¿Cómo? Mediodía. No, en la tarde. Tarde, dice el texto. Cuando llegó la noche, dice, mira, 32. ¿Por qué estaban esperando que llegue la noche, que aparezcan las 3 estrellas en el cielo? Para que se termine el día de reposo.
Ellos estaban muy desesperados en llevar los enfermos a Jesús. Pero hay algo que tienen los judíos en mente y no pueden ellos hacer actividades el sábado. Por ejemplo, si usted era judío, le era prohibido curar a su familiar, llevar a un doctor a su familiar, porque los judíos consideraban eso como trabajo. Los judíos, aparte de la ley de Dios, ellos tenían algo que se llama el Talmud. ¿Alguien sabe qué es el Talmud? Alza la mano. Talmud. Mire, el Talmud era algo parecido como el credo católico. Los judíos tenían un conjunto de leyes y ordenanzas que ellos debían obedecer estrictamente, según ellos, para cumplir la ley de Dios. Jesús le llama al Talmud, le llama la tradición de los hombres. Entonces los principales escribas, sacerdotes, exigían a la gente que cumpla el Talmud. Por ejemplo, si usted cargaba una estera, póngame atención, si usted cargaba una estera, le decían, estás incumpliendo la ley del sábado. Si usted el día sábado llevaba a su familiar hacia el médico, decían, están incumpliendo el sábado. Tiene que esperarse hasta que llegue el domingo, el primer día de la semana. Entonces, imagínense cómo estaría atemorizada la gente de no trabajar el día sábado, que se esperan que llega de noche. ¿Para qué? Para golpear la puerta de Jesús. Estaban esperando que lleguen las 3 estrellas de la noche. ¿Sí? Versículo 32, cuando llegó la noche, el sol se pone, se termina el sabbat. ¿Y qué le traen a Jesús? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. ¿Se imagina la casa de Pedro? La puerta agolpada y la gente, queremos ver a Jesús, que salga Jesús para que nos sane. Eso es lo que estaba pasando. A tal punto que en el versículo 33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Y Jesús sanó a todos? No sanó a todos, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Hermanos queridos, buscamos a Dios a veces para ser sanados. Y eso está bien, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Si usted pregunta en la iglesia de Cristo si hacen milagros y nosotros respondemos, bueno, Dios hace milagros. Dios es poderosísimo, pero Jesús sana a los que Él quiere. Si es la voluntad del Señor, va a sanar. Así que siga insistiendo. Si usted está queriendo una sanidad, quiere recuperarse de una enfermedad, siga insistiendo, como la viuda pobre, acuérdese. Siga insistiendo, haga sus peticiones delante de Dios. Y Dios es bueno, misericordioso, y va a sanar a muchos. Y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios. ¿Y sabe qué? No dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Los demonios conocen a Jesús, pero lamentablemente la gente no conoce a Jesús. Jesús sanaba a la gente y la gente no creía en Él. Es increíble. Ya vamos a ver más adelante que la gente no tiene fe en Jesús. Incluso sus mismos discípulos no tienen fe en Jesucristo. Pero alguien que sí conocía a Jesús, ¿quién era? Los demonios. Hoy estamos conociendo a Jesús. Vimos que Él tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Él tiene autoridad y Él sana completamente a los que Él quiere. Pero la pregunta para usted en esta noche, ¿usted cree en el poder de Jesús? ¿Tiene confianza en el poder de Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando le rogaron por la suegra de Pedro? ¿Accedió o no accedió? Por eso el Señor nos manda que oremos unos por otros.
En el libro de Santiago, cuando alguno está enfermo, ¿qué se debe hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia, ¿para qué? Para orar por las personas. Dios nos llama que debemos buscarle y rogarle y pedirle y suplicarle, porque si lo hacemos, Él es bueno para con nosotros también. Así que hoy hemos estudiado la sanación de la suegra de Pedro, vimos también cómo él también después del atardecer sanó a muchos, pero vimos principalmente que Jesucristo tiene autoridad y poder sobre las enfermedades y sobre los demonios. Que el Señor les bendiga. La siguiente clase continuamos versículo a versículo el libro de Marcos. Hasta la próxima, hermanos.